Amigas, amigos, en este tramo tenemos el gusto de recibir aquí en nuestro estudio a Teresita Eichenberg, que es la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, con quien queremos desglosar algunas cifras, algunos datos de la realidad de la industria en nuestro país y de las exportaciones en nuestro país. Les comentaba hace instantes, primero el agradecimiento a Teresa por haber venido hasta aquí. Y en primer término de la nota en sí misma, la parte periodística, en las últimas horas se conocían datos acerca de la caída de la productividad de las empresas en los últimos meses, que se suman a otras caídas consecutivas de meses anteriores, lo cual seguramente preocupa a la Unión de Exportadores, a la economía del país y al país entero, ¿verdad? Otra vez, gracias por venir por acá. Gracias a ustedes y bueno, es mi primera vez acá en el canal y espero que no sea la última vez. Esperamos lo mismo. Sí, porque además es un canal que va mucho al interior, que está en las casas de toda la gente en el interior, que es de donde sale nuestra producción y que creo que tenemos que estar todos integrados. Y bueno, una forma de integrar a la gente es a través de este medio. Bueno, un gusto que el pensamiento, la óptica de esto sea así. Pero bueno, ¿cómo vienen analizando toda esta situación de caída de la actividad la Unión de Exportadores? Bueno, tenemos que, para ser más precisos, un análisis de qué es lo que cayó y qué es lo que estamos viendo desde hace tiempo desde la Unión de Exportadores. Sí hay una caída de las exportaciones más bien industriales, y que se dan especialmente por un país que está siendo caro en todos los servicios públicos, caro con respecto a otros países. ¿Y por qué lo comparamos con otros países? Porque es con quien nos tenemos que comparar. Son los otros países que nos compran o nos venden o son nuestros competidores. Si nosotros tenemos precios caros, lo más probable es que no nos compren. Y entonces, ¿qué hace el empresario? Bueno, reduce o reduce la actividad, o si está caro, evidentemente no le compran, por lo tanto tiene que reducir la producción y cuidar esa rentabilidad, porque es importante para todas las empresas cuidar la rentabilidad de las empresas. ¿Por qué? Porque es la forma de poder reinvertir, la forma de mantener el personal trabajando, que tanto hacen las empresas por la gente, porque las capacitan, las preparan y de repente empiezan a tener problemas en el exterior porque estamos caros y entonces empieza toda una cadena hacia atrás para ir reduciendo costos y seguir invirtiendo. Teresita, sin duda es un país caro porque es un país que necesita gastar mucho, sobre todo en su estructura estatal, ¿verdad? Un país que necesita mantener en el buen sentido una estructura de empleados públicos muy costosa, muy grande, un país que no tiene petróleo y que depende de los mercados internacionales, y bueno, y un país que es caro en definitiva desde todo punto de vista, y habría que bajar esos costos para que se trasladen también esas bajas a las empresas, a las estructuras empresariales. Caso del agro. En el agro hace mucho tiempo que se dice que cada vez es menor la rentabilidad por los altos costos. ¿Cómo analiza la entidad en la que usted participa toda esta situación que seguramente deberán de recibir inquietudes permanentemente de sus socios? Bueno, vamos a dividir esta charla porque hablaste de varios puntos importantes y no vamos a dejar ninguno afuera. Pero vamos a empezar por el aparato del Estado. El Estado no es un aparato, es quien nos da servicio. El Estado somos todos nosotros. Nosotros somos parte de todas esas empresas públicas. Entonces, yo diría hacer más eficiente el Estado, porque si a mí me cobran impuestos, pero me dan servicios eficientes, yo estoy contenta de pagar ese impuesto. Ahora, cuando yo pago el impuesto y cada vez son más altos y no recibo la eficiencia con que me gustaría recibir ese servicio, estamos en problemas. Y eso es lo que está sucediendo. Necesitamos
tener velocidad, mucho mayor velocidad de banda ancha, con costos menores. Bueno, está en el ente público del Estado que está responsabilizado de la comunicación, de lograr esa ecuación. ¿Por qué? Porque si no estamos compitiendo como exportadores con exportadores de otros países que tienen doble banda, velocidad de banda y además más barato. Entonces, bueno, es todo un desafío que cada gobierno debería tener como objetivo principal. ¿Por qué? Porque depende cada vez más nuestra existencia de la tecnología. De cualquier modo, según Antel, estamos en los primeros lugares de América Latina en cuanto a esa tecnología de las comunicaciones, ¿no? Me gustaría ser la 1, estamos en el 5º lugar. Entonces, me quiero comparar con los que están en primer lugar. Entonces, ahí sí habremos hecho bien el trabajo, no comparando con los 5º o con los 6º o con los 10º. No, yo quiero ser 1. ¿Por qué? Porque ahí va la eficiencia y la productividad nuestra. Después, el agro. El agro, todo el mundo dice, bueno, exportamos, y es verdad, exportamos muchísimo, gracias al agro y a los países que nos compran, porque en realidad son los países que necesitan nuestros productos, y porque nuestros productores tienen el producto adecuado para exportar, y la cantidad adecuada para exportar. Entonces hoy tenemos grandes jugadores como China que están modificando las ventas del Uruguay. Para China va la madera, para China va la soja, para China va el trigo, para China va el ganado en pie. Nuestro principal comprador de carnes hoy es China también. Y la carne, que es un nuevo jugador. Hace 10 años era impensable que exportáramos carne a China. Todo eso, que hoy es una realidad, es debido a un trabajo anterior que se ha venido haciendo de hace mucho tiempo entre los productores y los gobiernos que le han tocado la responsabilidad de gobernar. No le digo que son 10 años, son mucho más para atrás, porque la lana, que fue uno de los principales productos de exportación a China, se hizo con mucho cuidado, se trabajó con mucho cariño y cuando nadie conocía cómo introducirse en China, los laneros vinieron 500 veces en el año, iban a China, trabajaban con el gobierno comunista, que era el Estado, y hoy cambió de manos y siguen trabajando, y van y vienen. Bueno, eso generó certezas. El arroz, otro producto que estuvo en la cúspide de las exportaciones del Uruguay, y también se hizo un trabajo similar al de la lana, ¿no? Exactamente, porque es como la construcción de un edificio donde todos van poniendo sus ladrillos y con cimientos firmes. Y eso hace que hoy China tenga respeto por el comercio con Uruguay. Y arranca ya en el año 85, venida la democracia. Salía el presidente Sanguinetti a China por primera vez, y después volvieron los demás presidentes. Nunca dejaron de ir. Y eso es lo que hace a la conquista de los mercados. Es un trabajo político y comercial de permanencia y de espacio. Y bueno, con China, que es una cultura milenaria, hemos obtenido estos resultados, que son los mejores que hemos obtenido hasta ahora. A mí me gusta hablar en estas notas de la actualidad, pero también de qué se espera hacia adelante, para el futuro cercano, que en realidad la vida es eso, mirar un poco el horizonte y ver cuál es el camino que nos espera para llegar a él. Vamos a hablar de eso tras esta pausa. Muy bien. Enseguida volvemos.